a quienes se hayan subido hasta la charla o la vayan a ver después. Gracias fundamentalmente por el interés en el trabajo del taller. La mayoría de la gente que estamos acá en este MIT somos parte del cuerpo docente del taller. En este caso vamos a contarles cómo es el funcionamiento que estamos pensando para este año, tanto Marcos Asa como yo, mi nombre es Norberto Nenninger, en representación de todo un equipo docente mucho más grande y más extenso y mucho más completo. Queríamos iniciar, darle un poco como de fondo, de perspectiva a la charla con esta primera imagen que seguramente la conocerán. Es una imagen bastante famosa de la Universidad de Arquitectura de Vilanova Artigas en San Pablo, de la USP. Esta foto específicamente retrata una asamblea de estudiantes, todo después a la salida de la dictadura, que es como el primer momento en el cual ese espacio se pudo vivir como en su esplendor y como para lo que un poco fue proyectado, ¿no? Como este espacio del compartir, del estar juntos, uno junto a otro, siendo parte de una misma comunidad o cohabitando. Ese es un tema que en particular a nosotros nos interesa mucho desde hace mucho tiempo. Por un lado, el tema de la educación y qué es lo que pasa con la educación pública y qué es lo que pasa cuando somos parte de esta universidad que es bien de todo el país, cuál es la responsabilidad que tenemos, qué es lo que deberíamos estar pensando. Es algo que seguramente van a estar escuchando a lo largo de todo el año en los talleres. Tomamos habitualmente tiempo para discutir y para hablar de estos problemas, pero bueno, si podría sintetizarlo en una frase como que es esto de pensar la disciplina dentro de una universidad pública, y es que la arquitectura que surge de una universidad pública debería devolver algo y eso es algo que nos convoca y nos hace pensar hace varios años. Por otro lado, y también como yendo a estas cuestiones más generales, el espíritu de lo que es el taller y las cosas que nosotros pensamos y siempre tendemos a transmitir, nos interesa bastante o mucho profundizar sobre el rol cultural que tiene la disciplina y nosotros como personas que ejercemos la disciplina. En ese sentido, siempre pensamos que la arquitectura no solamente es forma y espacio, sino que es una práctica que es cultural, necesariamente cultural, que es parte de una cadena de precedentes, de una historia, de la propia disciplina, y que bien proyectada se puede también convertir en parte o precedente de otras arquitecturas por venir. En ese sentido, también hay como una frase que hemos escuchado en algún momento que podría ilustrar esto que estamos hablando del rol cultural de la disciplina, que es que proyectar es participar de una especie de conversación histórica, ¿sí? Entonces, somos parte de una cadena de sucesos, y la arquitectura y lo que se produce en esta facultad y en esta cátedra en particular es parte de eso también. Después hay algunos otros temas con los cuales nos interesa dialogar. No sé si querés, Marcos, hablar un poco Yo quería sumar algo en relación a lo cultural, antes de decía Norby. Se tiende a pensar que la cultura, que la construcción cultural es algo como de la élite o algo que está reservado para una cierta porción de la sociedad. También se tiende a pensar que la cultura es lo que inmediatamente uno puede ver o lo que circula de manera automática, por lo menos de manera contemporánea en las redes. Uno podría decir que la cultura es lo que vemos todos los días en el teléfono. Y ahí me parece que para nosotros, por lo menos como cuerpo y docente y como colectivo, se nos abren una serie de interrogantes respecto de qué significa nuestro rol como docentes y dentro de la universidad pública, como generadores de cultura, una cultura que quizás no es esa cultura que se ve de manera inmediata en las redes,
sino que es una cultura que se va como construyendo Capa sobre capa, desde sí. abajo, capa sobre capa y desde abajo, desde un lugar que un poco desde lo desconocido. De hecho, algo que conversábamos antes de comenzar la charla con Norby es esta cuestión de que no tenemos demasiadas respuestas para dar. Uno a veces tiende a pensar que los espacios de los talleres es un lugar donde el alumnado viene a buscar algunas respuestas para ver cómo se hace determinada cosa o cómo se resuelve determinado problema. Más bien lo que venimos a proponer es que hay una cantidad de preguntas que se le pueden hacer a los problemas y esas preguntas no siempre tienen respuestas unidireccionales, a veces son múltiples las respuestas y este nivel de problematización del aprendizaje basado en las preguntas es lo que para nosotros construye esa cultura. Una cultura que por supuesto después se transforma en una imagen en las redes o en nuestras redes sociales, pero en un primer momento surge desde abajo, o surge desde los talleres y el trabajo cotidiano. Y en ese sentido, como desde este va a ser el segundo año, estamos trabajando con una agenda que se llama, así como la ven, Vivir Juntos. Y Vivir Juntos lo hemos pensado, después vamos a entrar un poquito más en profundidad acerca de la proveniencia de esta agenda que estamos proponiendo, pero si tendríamos que definirla como muy, muy sencillamente, Vivir Juntos es una pregunta que habla de cómo podemos proyectar espacios para cohabitar, para compartir en tiempos de individualismo creciente, estar como así con el telefonito nosotros solitos. ¿Cómo podemos diseñar las condiciones para las condiciones materiales para que los encuentros se den, ¿sí? para compartir? Vivir juntos implica pensar umbrales, espacios intermedios, lo común, lo compartido, lo negociado, los espacios para el conflicto. No se trata de la convivencia, se trata de asumir que el conflicto es parte de la vida colectiva y que el proyecto puede alojarlo también, ¿no? Son temas que aportan como cierta complejidad a esta agenda y esto de qué presupone compartir. Y en ese sentido, hoy también hablábamos con Marcos de unas charlas que hay dando vueltas hace un tiempo de una directora de cine que a ambos nos gusta mucho, que se llama Lucrecia Martel, que es una mujer muy, muy inteligente, muy sensible, hablando de los espacios de compartir, fundamentalmente de cómo generar espacios de comunidad, ¿no? Como esas cosas hay un libro que acaba de salir de estas conversaciones que se llama Un destino común. ¿Sí? Cómo generar un destino común. Y en esto que te había recién, esto de la arquitectura como construyendo espacios para resolver conflictos, ella se hace una pregunta que es interesante, que es cómo recuperamos el diálogo con quienes piensan diferente a nosotros, ¿no? Y primero eso nos hace preguntar quiénes somos nosotros, ¿no? Es como Marcos decía algo lindo hoy, como sí, eso, que hablaba que está muy definido para nosotros quiénes somos, porque la relación que tenemos con la información y lo cotidiano se volvió tan pequeño y tan en la mano que nos cuesta preguntarnos qué es el nosotros. Sabemos qué es él, qué soy yo, qué es él, pero no sabemos qué es nosotros. Sí. Sabemos quiénes son ellos, eso también es algo que conversé. Sabemos quién es el diferente. Hoy, por ejemplo, veía que en las noticias que están haciendo tours en las villas, Sí. como si fuese un zoológico, como si fuese de safari, a conocer una villa. O sea, hay una especie de construcción social de que hay mucha gente sintiéndose parte de algo, pero tiene clarísimo que hay un montón de gente que está afuera, al punto tal que se los puede ir a visitar como si fuese como un evento exótico.
Me parece que ahí como sociedad nos tenemos que hacer la pregunta de quiénes somos nosotros y qué alcance tiene ese nosotros. Sí, y en ese contexto, y pensando en esta agenda que proponemos de vivir juntos, estábamos discutiendo recién y creo que pensamos que nosotros somos todos, ¿no? Inclusive los que piensan muy distinto a nosotros, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, lo que vamos a proponer es pensar y trabajar sobre la construcción de un hábitat para cohabitar, para vivir todos juntos. Eso es algo muy, muy importante. Seguimos con la presentación un poco. Este cuadro les muestra como un poco la organización de los próximos años a trabajar. El año pasado ya trabajamos con esta agenda en la misma locación que vamos a trabajar este año. Y fundamentalmente estamos tendiendo a pensar en repetir esta locación, que es una ciudad de mediana escala, que es un proyecto, es una escala de ciudad que venimos trabajando desde hace varios años, que es el conjunto territorial de Zárate y Campana. Y la idea es, este 2026, intentar explorar cómo es el funcionamiento de esta agenda del compartir, del vivir juntos, en este territorio que elegimos por segundo año consecutivo, para poder pensar que el año que viene podríamos poner a prueba esta agenda en un contexto de alta densidad, que es un poco lo que pensábamos originalmente hacer. En ese sentido, la idea siempre tiende como a pensar que el territorio y el lugar donde vamos a trabajar tenemos que transitarlo como desde una mirada como muy crítica e investigativa, que nos permita proyectar y desarrollar estos pensamientos de cara al futuro, ¿no? Para contarles un poco de dónde proviene esta cuestión del vivir juntos. Ya en el año 2020, en la Bienal de Venecia, Arquitectura, el curador de la Bienal propuso un tema que tiene como un punto de contacto muy fuerte con que es de hecho inspiración para nuestra agenda, que se llamaba ¿Cómo vamos a vivir todos juntos? Y el inicio del texto curatorial decía esto, que me parece como muy provocativo e interesante como para compartirles. Dice: necesitamos un nuevo contrato espacial. En el contexto de la ampliación de las divisiones políticas y las crecientes desigualdades económicas, pedimos a los arquitectos que imaginen espacios en los que podamos vivir generosamente juntos. Juntos como seres humanos que, a pesar de nuestra creciente individualidad, anhelan conectarse entre sí y con otras especies a través de medios digitales y espacios reales. Juntos como nuevos hogares que buscan espacios de vivienda más diversos y dignos. Juntas como comunidades emergentes que demandan equidad, inclusión e identidad espacial. Juntos a través de las fronteras políticas para imaginar nuevas geografías de asociación, y juntos como un planeta que enfrenta crisis que requieren una acción global para que podamos continuar viviendo. Hace 6 años de esto y con una actualidad muy, muy, muy fuerte. Nos parecía como un desafío volver a elegir esta problemática para poder profundizar, porque sentimos que nos hemos quedado cortos. Sí, a mí me parece que es una agenda un poco contracíclica. El mundo va en otra dirección. Me parece que pensar cómo vivir juntos y que esa sea la plataforma de trabajo para pensar un montón de problemas, ya sea de la arquitectura, de la ciudad o lo que sea. A mí me parece que es como un desafío en una época donde la demanda es salvate solo, hacete rico solo, lo que sea, pero de manera individual. Personalmente lo digo, pero creo que en eso creo que todos coincidimos. No nos salvamos solos. Es una frase que está de moda por la serie, pero bueno. Sí, y hay algo que pensamos como que es que el taller de arquitectura debería estar pensado como una especie de laboratorio de lo común, ¿no? Es el primer espacio para vivir juntos. Entonces, nos parece que es interesante entenderlo desde ese lugar. Que el proyecto no es solo un resultado individual, sino que es una construcción en general colectiva. Vamos a seguir con esto.
Bueno, hay un montón de bibliografía que hemos seleccionado durante estos años para esta agenda en particular. Algunas que tienen que ver con disciplinas más sociológicas y filosóficas, como el libro de Richardson Juntos o el de Henry Lefebvre, que habla sobre un concepto que se llama el derecho a la ciudad, que es muy interesante y muy útil para pensar, o libros como más dentro de la disciplina de arquitectura, como los libros de Access for All, que es como una selección de espacios públicos dentro de la ciudad de San Pablo, o el de Germán Verde, o el de Dogma, Living and Working. Después tenemos algunos casos seleccionados que nos parecen de interés, algunos que condensan la complejidad de la ciudad y del compartir en su interior, como los edificios de los CESC en San Pablo, o el Narconfin, el edificio Narconfin en la Rusia de 1930, 1920 y pico, o el Condensador Social de Moto, la biblioteca de Seattle de Oma, casos que están muy a mano siempre. Un poco para cerrar, tampoco la idea de esta charla no es una clase teórica ni nada que se le parezca. La idea es poder presentar los cursos de manera somera, muy por encima. La verdad es que hay algo que por lo menos me había notado que estaba bueno, que es que los cursos en sí mismos, desde A1 hasta PO y PA, son proyectos en sí mismos. Tienen una búsqueda, tienen una estructura, tienen un sistema de organización, y tienen una búsqueda de belleza también, si se quiere. Y una coordinación, ¿no? Y una coordinación. Es decir, en sí mismos son proyectos, tan proyectos como podría ser cualquier proyecto de arquitectura. Son muy complejos los cursos en sí, no nos vamos a extender en cada uno. La idea es contar muy por encima de cada uno y mostrar algunas imágenes. Nosotros les recomendamos, y después habría preguntas, fundamentalmente, sí, ¿no? Y les recomendamos que busquen en las redes cada curso si les interesa. Y que se comuniquen, por supuesto. Exacto. Estaremos que nos escriban. respondiendo. ¿Sí? Así que para comenzar el curso de Arquitectura 1, no sé si hay alguien presente, después abrimos a preguntas. Es un curso introductorio a la arquitectura. La idea es que se lleven de este curso una cantidad de herramientas y de palabras que les permitan proyectar con cierta criterio, cierto fundamento. En la arquitectura se empieza a generar cierta formación de criterio. Trabajamos con casos de estudio, esto es algo que en algunos niveles se va a repetir, pero utilizamos mucho a la arquitectura que ya se ha desarrollado para poder comprender esos problemas y trasladarlos como herramientas de proyecto. Sí, pasá un poquito. Es un curso inicial, como ya les dije, hay un acompañamiento diario. De hecho, desarrollamos algo en paralelo que se llama caja de herramientas, que lo que hace básicamente es aportarle a los y las alumnas una cantidad de herramientas de representación, fundamentalmente AutoCAD, Photoshop, etcétera, para que puedan decir con dibujos y con maquetas, por decir, lo que quieren expresar en el proyecto. Estos son algunos ejemplos. En el primer cuatrimestre trabajamos con un refugio, finaliza un refugio, un proyecto de espacio muy pequeño, y el segundo cuatrimestre trabajamos con una casa unifamiliar, con alguna función de trabajo dentro de la casa, que son problemas que consideramos muy contemporáneos. Bueno, estas son algunas imágenes de ejemplo de los dibujos que se producen en el taller. Dibujos de investigación, fundamentalmente, adquisición de conocimiento. El curso de Arquitectura 2, el curso de Arquitectura 2 es un curso que fundamentalmente va a trabajar desde el punto de vista programático en la vivienda colectiva, es decir, si en Arquitectura 1 estaba el problema de la vivienda individual, ahora es la vivienda colectiva. La vivienda colectiva como una excusa para desarrollar una problemática que
que para mí bien fundante de la arquitectura, que tiene que ver con los sistemas y con los sistemas fundamentalmente organizacionales. Esa condición que tenemos los arquitectos, esa capacidad que tenemos de organizar un montón de cosas que en principio están todas dispersas. Así que Arquitectura 2 se concentra muchísimo en esta cuestión del sistema y lo organizacional y cómo esto atraviesa tanto los problemas de la estructura, los problemas materiales y los problemas espaciales. Estas cuestiones se concentran fundamentalmente en el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, si se quiere, saltan hacia la relación entre estas construcciones estructurales y espaciales y su relación con la ciudad. Es un curso muy intenso, muy lindo para mí, es fundante y tiene una carga herramental muy fuerte para poder después desarrollar proyectos de arquitectura mucho más complejos. Bueno, acá hay algunos trabajos a modo de ejemplo, pero puedes ir pasando. Se llega a un nivel de desarrollo técnico y sí, de desarrollo técnico muy, muy profundo. Me parece muy lindo eso, me parece como interesante, un valor agregado. Así que bueno, altamente recomendable. Bueno, ¿Querés hablar vos dale. de 3 un poquito? El curso de Arquitectura 3 se llama, como dice ahí, la construcción de sentido. Este curso está enfocado fundamentalmente en el cierre de como esta primera etapa de la carrera, que es como la etapa más herramental, y termina en el jury de la Arquitectura 3. Está dividido en 2 cuatrimestres que funcionan de manera complementaria. El primer cuatrimestre condensa un montón de ejercitaciones. Estas ejercitaciones están enfocadas sobre temáticas muy específicas y como muy propias de la disciplina, como la forma y el espacio, la construcción y la técnica, el programa y la ciudad, y todos esos ejercicios se generan como material con el cual se produce un sistema de relaciones a partir del cual se desarrollan los proyectos en el segundo cuatrimestre, y esto que hablamos de la construcción de sentido entre estas variables construidas a priori, ¿no? Estas, por ejemplo, son imágenes del primer ejercicio que se llama modelo material, que trabaja sobre, el modelo espacial, perdón, que trabaja sobre la relación entre forma y espacio. Siempre se trabajan con casos de estudio y disecciones que estudian y producen material muy, muy profundo a partir de la lectura de los casos. Este es el segundo ejercicio, que es modelo material, que también opera sobre la lógica de extraer sistemas constructivos y materiales y tecnologías diversas para poder producir un modelo que también luego pueda ser apropiado para el desarrollo de los proyectos. Después el de arquitectura y ciudad, modelo programático, que trabaja sobre una lectura territorial al principio para encontrar una oportunidad de proyecto, luego se generan como mapas como se llama, de relación institucional para poder darle sentido a los programas y que componen esos programas. Se generan como unos mapas de funcionamiento, como una especie de organigramas de los programas, y luego unos catálogos bastante detallados de lo que son los espacios que componen los programas que van a desarrollar. Luego el primer ejercicio del segundo cuatrimestre, que es el inicio del proyecto que se va a presentar al jury, inicia con un ejercicio que se llama Atlas, que es sobre la construcción de una colección de imágenes que sustenten intenciones en el inicio de un proyecto de arquitectura, que están como enfocadas sobre ciertas temáticas en particular, y que un poco luego, si ven un proceso completo en algún momento, se van a dar cuenta que pregnancia tiene este tipo de ejercitaciones en el desarrollo de los proyectos. Este tipo de ejercitaciones luego también se van a repetir en cursos como 4 y como PA, como esquicios de producción de imagen en relación a ciertas intenciones de proyecto iniciales.
Y acá hay algunas imágenes de los proyectos desarrollados el año pasado, unos proyectos para la isla en Zárate. Este es un proyecto que está vinculando como cierta relación con un objeto patrimonial que es la Casa Gersi, un centro de detención de la época de la dictadura. Otro proyecto en la isla de Zárate, construido en madera con las condiciones tecnológicas adecuadas para el lugar. Una cosa quería agregar de tres que me parece que está bueno como valor del curso, que es que toda esa primera etapa del primer cuatrimestre le dota al alumno que después va a ir al jury de un plafón o un soporte de material que explica con mucha solidez qué es lo que termina siendo el proyecto. No es una sucesión de ensayos a ver qué planta es mejor o qué corte es mejor o lo que sea, sino que hay la construcción de un material de soporte para que eso tenga Sí, que solidez. no solo es material visual y material como Exacto. físico, sino que es material Es muy conceptual profundo. también. Es material conceptual. Luego el curso de Arquitectura 4 es el primer curso en el que pretendemos que generen como un proceso un poco más autónomo, si se quiere, como de la visión del equipo docente. Se llama Gestión y Materialización del Pensamiento, pero tiene como centro de producción o como de problemática la construcción de edificios de entre 5.000 y 10.000 metros, que son edificios de gran escala, y toda la problemática que eso conlleva, que son la excusa para poder activar una serie de dispositivos pedagógicos que apuntan a lograr estos grados de independencia en el desarrollo del proceso proyectual. Sí, sí, perdona que te interrumpa. Si se quiere, los primeros 3 niveles van en un increyendo en la profundidad y en la problemática de los temas a tratar, pero siempre tienen un cierto andamiaje de soporte, de ejercicios, de esquicios, etcétera. Este también, tiene, pero ya empieza a indagar en los intereses personales de los alumnos. H, que está acá presente, que es en la punta del 4, lo llama narrativa personal, sí, que me parece interesante porque es como título, porque es como, a ver qué historia tenés para contar, qué tenés para decir, ¿no? Sobre la arquitectura que querés hacer. También se hace como una primera etapa del curso, que es el primer cuatrimestre en general, con un montón de ejercitaciones temáticas y que van como dando algún material, y luego en el segundo cuatrimestre se desarrollan como estos grandes edificios. Aparecen edificios como estos que se desarrollaron el año pasado en Zárate sobre un frigorífico abandonado, y una estructura patrimonial, un patrimonio industrial interesantísimo, o estos de hace algunos años que son infraestructuras como para el campo, o estos que son de plantación de cannabis y más productivos. También aparecen como este tipo de catálogos de espacios de funcionamiento dentro de los edificios. Y para finalizar, quedan los últimos 2 cursos de la carrera: proyecto urbano en el primer cuatrimestre, proyecto arquitectónico en el segundo. Básicamente, y de manera muy somera también, es un curso muy intenso el de proyecto urbano, pero es un curso que le hace una pregunta a una porción de ciudad, que es que cómo va a ser esa porción de ciudad dentro de 50 o 70 años. Para poder hacer esa pregunta, primero el curso desarrolla una serie realiza una serie de estudios de parámetros urbanos, o de ciertas cuestiones que le pertenecen a cualquier ciudad. Para eso se desarrolla una serie de ejercicios que le permiten al alumno o a la alumna adquirir vocabulario, lenguaje, herramientas
para justamente poder proyectar la ciudad. Dentro de esa primera etapa también, en paralelo, se desarrolla un relevamiento un relevamiento del sitio sobre el cual se va a trabajar. Entonces uno está todo el tiempo preguntándole al sitio cómo es y cómo va a ser y con qué herramientas. Todo ese proceso dura aproximadamente 3 meses y el último mes, con todo ese material, en ese sentido se parece al curso de 3, pero como mucho más condensado, en un mes con todas esas herramientas y un montón de... Sí, me parece que está bien, a ver si hay algunos trabajos. Sí, algunos operan sobre ciertas ficciones. Hay algo como un concepto importante como dentro del curso, que es el de construir una especie de pacto ficcional, que es como entender que esto es una ficción que nos permite pensar en la ciudad futura. Sí, y algo que decía Ari, que debe estar por ahí, que es el adjunto de PU, que me parece interesante, que es que el curso no tiene por objetivo que esto sea lindo o feo, o que sea bueno o malo. El curso tiene por objetivo que ustedes se lleven las herramientas necesarias para que si en algún momento les toca pensar una porción de ciudad, sepan cuáles son los elementos que tienen que tener entre manos para poder tomar decisiones. Eso como objetivo cumplido, independientemente si el proyecto es mejor o peor, ya es un montón, porque son 4 meses para poder desarrollar esto. Acá aparecen como estas ficciones trabajadas sobre, en este caso, sobre la inundación y la ciudad de Luján, que es un espacio que utilizamos hace algunos años. O la hiperproducción agraria y la ciudad de Luján. Son proyectos inmensos, ¿no? En una imagen no puedo resumir. ¿Querés juntar esto vos? Sí. No, dale. Sí. Por último, proyecto arquitectónico, el último curso de la carrera. Si hay alguno que esté por cursar PA, es el curso con el cual se recibe, o por lo menos es el último curso de proyecto, y coincide con que hay un jury, al igual que en Arquitectura 3, con la diferencia de que los jurados no forman parte de la cátedra, así que es una instancia bastante particular. Los que han tenido la oportunidad de participar, es muy interesante, pero también es muy exigente, es muy estresante. Así que un poco el trabajo que se hace en el proyecto arquitectónico es dotarlos también de la cantidad de herramientas y de lenguaje, gracias a invitados y a ejercicios que les permiten no estar dando vuelta mucho tiempo con la hoja en blanco, sino ir directamente al hueso. Tiene algo de la continuidad con A4, que es esto de trabajar con intereses personales o con intereses que traigan los y las alumnas a la mesa. Se trabaja muchísimo con eso. Por supuesto que hay ejercicios y cosas disparadores que les van a permitir avanzar rápidamente en el proyecto, pero básicamente es eso. Se trabaja sobre el problema de lo comunitario, eso está dentro de la agenda. Ahí pueden ver el título, que es 30 edificios comunitarios. Ustedes van a desarrollar el programa y las problemáticas en base a una serie de discusiones y charlas en las mesas. Y así se va locaciones. Y van a decidir locaciones, etc. Es decir, es un trabajo un poco como con cierta continuidad con el del proyecto urbano. Es deseable que si hacen el proyecto de PU, el trabajo de PU, continúen en PA, van a tener más herramientas, pero si no, también funciona. Pero está muy concentrado en los intereses del alumno, en el seguimiento, y se transforma en una especie de tesis proyectual de final de carrera, con todo lo que eso implica, digamos, con todas las problemáticas que tiene resolver un edificio de aproximadamente, si no me equivoco, 2.000 metros, con una buena definición técnica y material que puesta en el jury funcione y sea contundente. Digamos. Ese es el objetivo. Bueno, acá hay algunas imágenes de referencia de casos de trabajos de años anteriores. Un trabajo sobre algunas cuestiones del patrimonio, la costa,
el borde de la ciudad. Bueno, Bueno, y ahora queríamos, habría preguntas si es que hay alguna, vamos a ayudar con eso. ¿algún comentario del equipo docente, algo que nos hayamos olvidado? No, todo bien. Bueno. ¿Preguntas, consultas? Abrimos. ¿Van a venir los cuadraditos para que pregunten? Camilo, ponete en el coso y charlamos. Ponete la cámara y charlamos. Ahí va. Dale, pará, te voy a ver. Un momentito. Dejar la presentación. Ahí estamos. Bien. Preguntaba si iba a haber viaje. Sí, Está cenando la fría, perdón. Mira, tenemos pensado hacer algún viaje, todavía, sinceramente, no hemos delineado ni fecha ni a dónde, pero nos parece como una buena oportunidad para cruzarnos, para hablar de arquitectura, para conocernos un poco más. Así que es algo que desde hace algunos años hacemos y nos interesa. sí, está programado hacerlo. Tenemos 2 o 3 locaciones Sí. que todavía no nos decidimos, pero sí, vamos a programar un viaje. Perdón si no sabemos todavía dónde, pero son viajes cortos, no son viajes al exterior. ¿Estoy seguro? ¿Cómo? La fecha del final cuatrimestre, sí, creo que es... Está en el calendario FADU. Está en el plan de labor de la FADU. Yo la verdad que no. ¿Alguno de ustedes lo tiene, chicas? Valen o Sofi, armando el calendario. Gracias, Valen. Entonces el final del cuatrimestre es el 13 de 13. julio. 13 de julio. 13 de julio termina el primer cuatrimestre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna reflexión o algo que quieran decir que les haya parecido? Bueno, yo tenía una duda sobre el curso de Arquitectura 2. ¿Cómo era la modalidad de trabajo? ¿Si era por duplas, grupal o cómo se manejaban un poquito los ejercicios? Gracias. Sí, la idea es, igual que el año pasado, seguir trabajando en equipos y que los equipos este año sean de 2. Y la idea es cursar todo el año en dupla y, bueno, lo podemos ir conversando. Si es que alguien necesita trabajar de manera individual, no hay problema, pero la idea es que sea en duplas. Tenemos 2 grandes trabajos, un primer edificio que se entrega en el primer cuatrimestre y un segundo edificio en el segundo. Ambos son de viviendas y tienen diferente complejidad de mixtura de programas relacionados con la vivienda, ¿no? Programas públicos. No sé si te respondí bien la pregunta o si quieres preguntarme algo más. Sí, eso, muchas gracias. Bien. Quizás está bueno aclarar que en líneas generales en los cursos trabajamos intentando, sabemos que la carrera de arquitectura es cara, intentamos, si es posible, proyectar para entregar. Por ejemplo, Valen en A2 trabaja bastante con el proyector, en A1 se trabaja bastante, en A3, en hoja 3 quiero decir, intentamos que no impriman ploteos. Si no me equivoco, en el resto de los cursos también hay como una cierta empatía en términos de los gastos y que no... Nada, poder trabajar un poco con lo que se tiene a mano y lo mismo con las maquetas, ¿no? A ver, les pedimos maquetas porque eventualmente en determinados esquicios, determinados trabajos es un material que nos permite conversar sobre problemas que los dibujos no nos permiten conversar, pero en general son maquetas de estudio, excepto la maqueta de entrega final. Durante el proceso son maquetas de estudio. Sí, puntualmente en Arquitectura 2 trabajamos casi todo el año con maquetas digitales. Salvo el primer ejercicio que se sigue es material, un modelo material que lo hacemos en maqueta. Y quizás les pidamos alguna maqueta síntesis, pero más adelante, pero no es el foco del curso, digamos. Maquetas físicas.
Con maquetas digitales, o sea que pueden ser en SketchUp o en cualquier programa BIM que estén manejando. Y por eso es que usamos tanto el proyector, porque la idea es que compartan después pantalla y nos muestren sus modelos. ¿Esa era la pregunta, Sergio? Ok. Bueno, cualquier cosa, Sergio, va a quedar seguramente colgada la charla esta, te podés escuchar específicamente la parte A2 y resolver alguna duda más. No, y si nos escriben por las redes, en las cuentas de Instagram, contestamos al toque. Estás preguntando por A2, Sergio, ¿no? Los proyectos de A2. Sí. Supongo que sí. Trabajamos con un edificio de viviendas, un conjunto de viviendas. Por ahora estamos pensando en un único edificio, quizás pueden convertirse en un grupo de varios, no sé, lo tenemos que terminar de cerrar. Pero el programa principal es vivienda colectiva. Eso quiere decir que hay que diseñar las unidades de vivienda que después van a conformar este edificio. Un edificio que en ambos cuatrimestres es de planta baja y 3 pisos y un remate. Y lo que hacemos es, el primer cuatrimestre, tratar de pensar cómo son los espacios comunes de este edificio. Y en el segundo cuatrimestre profundizamos sobre la incorporación de algún programa público que genere una mixtura de usos en la planta baja o en alguna parte del edificio y nos invita a pensar la relación entre los programas como privados, como son la vivienda, y los programas públicos de la esfera pública. Y bueno, esa sería como una especie de síntesis de los proyectos que hacemos. Gracias, Sergio. Está ok. No sé si les parece bien, Norby y Marcos, cómo lo expliqué. Sí, excelente. Está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quieran? Para completar, en general, los cursos se trabajan en grupo. Puede pasar que en algún curso haya un ejercicio individual muy particular, pero en líneas generales se trabaja en grupo, Salvo los excepto en A3, claro, salvo en A3 y en PA, que tienen la instancia del jury que es individual, por lo tanto no existe esa posibilidad. ¿Qué decir? Para completar, igual me gustaría completar un par de mientras van pensando las preguntas. A mí me parece que como valor agregado, como cátedra, hay un espíritu de trabajo muy lindo en los talleres. Me parece que el cuerpo docente es muy copado, tiene muy buena onda. O sea, no me equivoco, no tengo miedo de decir esto. Digo, son hermosísimas personas todos y trabajan incansablemente y preparan todas las clases. Hay un laburo detrás de cada curso que es inmenso. Y para mí eso se nota. Se nota en el día a día y se nota también en los trabajos que pueden ver después en las entregas. A mí me parece que eso es muy valioso. Hay muy buena onda de trabajo en el taller y eso es un valor. Independientemente después de lo que uno se lleva como aprendizaje o no, porque a veces inclusive hay cosas que uno no comprende mientras que está transitando los cursos y unos años después entiende o te cae la ficha de qué era eso tan importante que recalcaban en uno. Pero bueno, pasarla bien también está bueno. Me parece que, nada, por lo menos nosotros la pasamos muy bien, así que calculo que eso funciona. ¿Nada más para decir? Yo creo que está bien. Bien. ¿Está grabando?